solamente la bajamos. Y entonces, cuando nosotros sacamos la derivada de x, recordemos que queda x a la 0 potencia, y todo número o literal elevado a la potencia 0 siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, aquí me queda que es 1 sobre x. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Vale, entonces nos vamos con un segundo ejemplo y me dice que es mi función de x es un logaritmo natural de 6x al cuadrado. Entonces, al yo encontrar logaritmo natural, de manera inmediata identifico que es una fracción. Entonces, al ser una fracción, me dice que esta función tal cual la tengo que colocar en la parte de abajo. Y en la parte de arriba tengo que colocar la derivada de esta función. Entonces tengo que hacer 6 por 2, me da 12, y a 2 le quito 1, me queda x a la primera potencia. Ahora, aquí sucede algo. Nosotros si observamos los dos números que tenemos, 6 y 12 son múltiplos, por lo tanto se pueden reducir. Lo podemos reducir 12 o cabe, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 12? En este caso me dice que es 2 veces y queda como x. Y en la parte de abajo me dice cuántas veces cabe el 6 en el 6, pues quedaría como 1. Ahora, aquí otro paso que tenemos que hacer es reducir nuestros exponentes. ¿Cómo los reducimos? Cuando hay una división de exponentes, estos se eliminan o se restan. Entonces me dice que la literal que tiene mayor número de exponentes, le voy a restar los exponentes de arriba. En este caso me dice que es 1 menos 2, en este caso me quedaría como x a la primera, y en la parte de arriba se elimina esta literal. ¿Por qué? Porque tenemos x entre x al cuadrado. Aquí como tal, me dicen que tengo que reducir, entonces elimino esta x y a este x al cuadrado le elimino el cuadrado y simplemente me quedaría x a la primer potencia. ¿Sí? Y entonces mi resultado como tal sería 2 sobre x. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí no hay dudas o preguntas? Ok, nos vamos con un tercer ejemplo. Y me dice que es un logaritmo natural de x al cubo. Entonces, si es logaritmo natural, dijimos que siempre va a ser una fracción. Entonces, en la parte de abajo, en el denominador, voy a colocar mi función, tal cual viene en mi ejercicio. En este caso quedaría como x al cubo. Y ahora, yo tengo aquí este 3, ¿qué voy a hacer con él? Lo voy a bajar como múltiplo. Entonces, una vez que baja como múltiplo, al 3 le voy a tener que restar 1. 3 menos 1 me queda x al cuadrado. Aquí como tal no se pueden reducir, ya que tenemos 3 y 1 y el 1 no puede ser dividido más que entre 1. Entonces no nos daría el resultado, pero sí podemos eliminar nuestros exponentes. Tenemos x al cuadrado, eliminamos estos dos y nos quedaría como 3 o el cociente solo, y en la parte de abajo le eliminamos, al 3 le restamos 2 y nos queda x a la primera potencia. Entonces mi respuesta sería 3 sobre x. ¿Sí? Y nos vamos con un siguiente ejemplo. Aquí tenemos nuevamente un logaritmo natural, identificamos que es una fracción. En la parte inferior voy a colocar mi función tal cual viene, y en la parte de arriba voy a colocar mi derivada. Entonces me quedaría como 3 por 2, 6, x a la primera, reducimos los exponentes y entonces nos quedaría como x se elimina y aquí el exponente al cuadrado se elimina y por lo tanto me quedaría 2 sobre x. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente reduciendo la mayor cantidad de números o cantidades que se pueda. Nos vamos con un siguiente ejemplo y me dice que es una función de x de un logaritmo natural de x al cuadrado
menos 5x. Aquí aplico lo mismo, es logaritmo natural, por lo tanto es una fracción. En la parte de abajo coloco mi denominador, tal cual viene en mi función, y en la parte de arriba coloco la derivada de esa función. Entonces, el 2 que estaba como exponente pasa como múltiplo, y a 2 le restamos 1 y me queda x a la primera potencia. Aquí tenemos menos, el signo se respeta, se baja tal cual, y la derivada de 5x es 5. Por lo tanto, me quedaría 2x menos 5 sobre x al cuadrado menos 5x. Aquí no se puede reducir. ¿Por qué no se puede reducir? Porque no son números semejantes o no hay divisores iguales a las 4 cantidades. No hay un número que divida al 5 y al 2 de igual forma, ni al 1 y al 5. Por lo tanto, esta sería mi respuesta de esta derivada de logaritmo natural. Nos vamos con un siguiente ejemplo y tenemos que la función de x va a ser igual al logaritmo natural de x a la cuarta. Nuevamente es un logaritmo natural, es una fracción bajo mi denominador que ocupa, bajo mi función que ocupa el lugar del denominador, y en la parte de arriba realizo mi derivación. En este caso el 4 que estaba como exponente baja como múltiplo, y a 4 le resto 1 y me queda un exponente al cubo. Nuevamente no se puede reducir los cocientes, pero sí podemos reducir nuestras literales. Entonces tenemos x a la tercera, que le vamos a restar a x a la cuarta. Este valor termina eliminándose y nos quedaría x a la primera. Entonces ese sería nuestro resultado de este logaritmo natural. Y como tal me dice que mi función, o si mi función de x va a ser igual al logaritmo natural de u, nuestra derivada va a ser igual a derivada de u entre u. ¿A qué se refiere? Que simplemente tenemos que tomar dos valores. Número 1 es nuestra función tal cual, o nuestra función base, y en la parte de arriba vamos a colocar nuestra derivada de esa función. Algo importante o algo que tenemos que retomar de manera específica en estos o en estas derivadas del logaritmo natural son las fórmulas de derivación que ya observamos. Derivada de una constante, derivada de una multiplicación de una constante por una función, derivada de dos o más funciones, derivada de dos o más variantes, derivadas de seno y coseno. Entonces, todas esas las vamos a englobar en esta. ¿Por qué? Porque si no nos quedó claro el tema anterior, que fueron teorías de derivación, no van a poder quedar claras estas derivadas. ¿Por qué? Porque aquí necesariamente utilizamos esas fórmulas para poder realizar estas derivadas. Y entonces nos vamos nuevamente con un ejemplo y me dice que es y igual a logaritmo natural de 3x. Recordemos que y es igual que si nosotros estuviéramos colocando función de x. Tanto puede aparecer como función de x como función de cualquier literal, ya sea desde la A hasta la Z, o si queremos utilizar números o letras, perdón, latinas o de otro lenguaje, también se pueden utilizar y pueden representarse como una función, siempre y cuando siempre vaya con una igualdad. Entonces, en este caso me dice que y es igual al logaritmo natural de 3x. ¿Qué es lo primero que hago? Identifico qué es logaritmo natural, coloco mi fracción y en mi denominador bajo mi función tal cual está. Y en la parte de arriba solamente coloco la derivada de esta función. ¿Vale? Y entonces aquí como tal nos quedaría 3 sobre 3x. ¿Se pueden reducir? Sí, sí se pueden reducir porque son términos semejantes. Entonces, número que divida a 3 es igual a 3. Y entonces nos da como resultado 1. En la parte de abajo queda como 1x, pero es
absurdo o no es necesario colocarle el 1. ¿Sí? Y entonces nos vamos con otro tipo de logaritmos naturales. En este caso tenemos logaritmos naturales que tienen un cociente antes de mi función. Aquí me está diciendo que es 3 veces un logaritmo natural de 2x al cubo. Aquí, ¿qué es lo primero que tengo que identificar? Pues nuevamente que es un logaritmo natural. Entonces, al ser un logaritmo natural, yo tengo que tener una fracción. Ahora, pero este 3 que yo tengo aquí, me está diciendo que va a multiplicar todo lo que salga de esta operación o de esta derivada. Entonces, el 3 yo como tal lo coloco al principio. Me quedaría como 3 por, ahora sí, en mi fracción voy a colocar 2x al cubo como denominador y como numerador me va a quedar como 6x. Ahora, vuelvo a aplicar la misma fórmula. ¿Se pueden reducir estos términos? Sí, sí se pueden reducir. Entonces me quedaría como 3 sobre x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí estamos sacando mitad. Mitad de 6 es 3, mitad de 2 es 1. Me quedaría como 1 por x. Por lo tanto me queda x. Y reducimos nuestros exponentes. A 3 le quito 1, me quedaría como x al cuadrado. Ahora, una vez que yo ya obtuve este resultado, ahora sí ya puedo utilizar este cociente que yo tengo al principio. ¿Y cómo lo tengo que plasmar? Como una multiplicación de fracciones. Entonces me quedaría como 3 enteros que multiplican a 3 entre x al cuadrado. Recordemos que multiplicación de fracciones se hace de manera directa. Entonces aquí vamos a multiplicar 3 por 3, me da 9, y 1 por x al cuadrado, me da x al cuadrado. Y entonces este ya sería mi resultado final. ¿Qué es lo único que se agrega? Que al final, o una vez que ya obtengamos esta derivada, la tenemos que multiplicar por el cociente que tenemos al principio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hasta aquí no hay dudas o preguntas, chicos. Hablen ahora o callen para siempre. Saúl, Daniel, Dulce, Jessica, Irving. No, ninguna. Ok, vamos bien. Entonces, aquí tenemos un segundo ejemplo en el cual me dice que es la función de x de 2 veces el logaritmo natural de x al cubo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De igual forma, dejo al principio mi cociente y hago mi derivación del logaritmo natural como lo estábamos haciendo. En este caso tengo que es x al cubo, que va a estar dividido por 3x. Aquí si observamos, sí lo podemos reducir. En este caso me quedaría como 3 sobre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque no se reducen los cocientes, pero sí reducimos nuestros literales o nuestros exponentes. Y ahora sí, ya hago mi multiplicación y me quedaría como 2 enteros por 3x al cuadrado. Multiplico de manera directa, 2 por 3 me da 6 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Entonces les digo, son sencillos estos ejercicios, simplemente que es necesario tener pues de base las pues las fórmulas de derivación que ya estuvimos viendo. Si observamos aquí simplemente es, si no tuviéramos esta parte, vemos que simplemente es una derivada de un exponente. ¿Por qué? Porque me está diciendo que yo tengo mi exponente de x al cubo, identifico n, que en este caso vale 3, y recordemos que quedaría como n de x a la n menos 1, y entonces aquí este valor de n lo coloco al principio, y me queda como 3, x, 3 menos 1 es igual a 2.
Y si observamos, es lo mismo que teníamos en esta parte. ¿Sí? A la primera. Y entonces nos vamos con un siguiente ejemplo. Aquí tenemos una función o un logaritmo natural de una función de dos variables, de dos cocientes, o de la multiplicación de dos cocientes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De igual manera, logaritmo natural es fracción, y en la parte de abajo solamente coloco mi función tal cual, y en la parte de arriba realizo mi derivada. 3 por 2, 6, 2 menos 1, x a la primera, menos 2. Aquí igual de la misma forma no se puede reducir. ¿Por qué no se puede reducir? Porque no hay términos semejantes o no hay divisores comunes. Y nos vamos con un último ejemplo. Y tenemos la función de x es igual al logaritmo natural de 7x al cuadrado. Es logaritmo natural, es fracción. En la parte de abajo, en mi denominador, va mi función. En la parte de arriba va mi derivada. Y al final reducimos simplemente mis términos. ¿Sí? Ok, y nos vamos con el primer ejercicio. Recordemos que estos ejercicios se toman como participaciones. Entonces tenemos que es la función de x va a ser igual a logaritmo natural de 8x al cubo. Adelante, Ámbar. ¿Cómo nos daría el resultado? Queda como 3x al cubo. Sí, al cubo, ¿no? No sé, usted dígame. Sí, ¿Es 3x al cubo. pregunta o es respuesta? No, es ya 3x. 3x al cubo. Ok, entonces, ¿alguien tiene otra respuesta? Carla nos dice que es 24x sobre 8x al cubo. ¿Vale? Lo respondemos. Aquí recordemos que es una fracción y me queda como 8x al cubo. ¿Por qué? Porque solamente lo bajamos, y en la parte superior me queda como 24x al cuadrado. ¿Se pueden reducir? Sí, sí se pueden reducir. En este caso me quedaría como función de x igual a 3 sobre x. Entonces mi respuesta sería 3 sobre x. ¿Sí? ¿O no? ¿Alguien le dio ese resultado? ¿O todos tuvimos ese error? Ok, gracias Carla. Ya se ganó su participación el día de hoy. Vale, nos vamos con un siguiente ejercicio. Y tenemos 3 veces el logaritmo natural de 3x al cuadrado más 2x. Lo contestamos, por favor.
Adelante, Irving. A mí me salió 6x al cuadrado, como algo así. No, chéquelo bien. No, no, Recordemos no, que aquí no. tenemos un Sí, está cociente, bien. entonces hacemos un procedimiento más. Ok, voy. Gracias. ¿Y quién más levantó? Ámbar, adelante. No, maestro, todavía no. Todavía no. Es que creo que se quedó ahí la manita levantada de hace un rato. Dieciocho x 18x, ¿qué? Nada más 18x, no nos puede dar nada más 18x. ¿Dónde quedó más 2x o más 2? Más 6 dividido. ¿Quién nos da el denominador? Recordemos que como tal, en la parte de abajo queda igual, ya que lo vamos a tener que multiplicar por 1. Correcto. Gracias, Carla. Ya sería la segunda. Ok, nos vamos con un siguiente ejercicio. Y tenemos la función de x, que es igual a el logaritmo natural de 4x más 8 menos 12x. Adelante. Daniel nos puede apoyar con la respuesta. Ok, lo espero.
Ámbar ya tiene la respuesta. Doce menos 12x sobre 4x. ¿De dónde me sacó el primer 12? Tania, ¿nos puede apoyar con la respuesta? Es fx 24 menos 12x sobre 4x más 8 menos 12y. Ok, arriba, ¿cómo me dijo? ¿24 o 4? Sí, 24. ¿Y de dónde me saca el 24? Es que yo ahí lo multipliqué. 4 por 8. Ok, pero no, recordemos que cuando se multiplica es cuando tenemos un número antes de la palabra logaritmo natural, ¿vale? Entonces ahí tengamos en cuenta que mi respuesta como tal, 4x más 8 menos 12, 4x, no. Ok, vamos a colocarle, o voy a colocarles aquí abajo. La función de x quedaría como 4 menos 12 sobre 4x más 8 menos 12. X. ¿Por qué? Recordemos que cuando está a la primera potencia, si nosotros le reducimos 1, me va a quedar x a la 0. Y x a la 0 siempre va a ser igual a 1. Por lo tanto, me quedaría 4 por 1. Aquí, como no tiene literal, simplemente se elimina menos 12 por 1. 4 por 1 me da 4, 12 por 1 me da 12, y en la parte de abajo sí queda mi función tal cual. ¿Sí? Entonces chequemos esa parte, es lo que les decía, estos son conceptos que vimos anteriormente con lo que fue teoremas básicos de derivadas, ¿vale? Porque si no, ahí nos vamos a perder. ¿Vale? Nos vamos con un último ejercicio, y tenemos que es y igual al logaritmo natural, y igual a 5 veces el logaritmo natural de 3x a la cuarta más 5x menos 8. ¿Vale? Ahora sí, respondemos, por favor.
Ok, Jessica, ¿nos puede apoyar con la respuesta, por favor? Todavía no la termino, ok. Eric, bueno, Tania nos está colocando que es 5 por 12x menos 8. Ok, ahí le falta un paso a Tania. Tiene que reducir esta, o tiene que eliminar este número 5. Igual aquí Carla tiene que eliminarlo como multiplicando por 12x más 5. Queda como 60x más 5, ok, 60x más 5. Bueno, aquí sería 60x a la tercera o al cubo más 25 sobre 3x a la cuarta más 5x menos 8. ¿Vale? Entonces, ahí a los que les faltó eliminar este 5, tengámoslo muy en cuenta. Recordemos aquí, queda como 60x al cubo más 25 entre 3x a la cuarta más 5x menos 8. ¿Por qué 60? Porque aquí al sacar la derivada me da que es 3 por 4, 12. El 12 lo tengo que multiplicar por 5 y me da 60. Ahora, este 8 se elimina porque no tiene literal. Y entonces ahora me falta multiplicar 5 por 5 y me da 25. ¿Sí? Entonces esos son algunos detalles que tenemos que tener presentes para este tipo de ejercicios. ¿Vale? No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Chisme, aclaración. ¿No? Pues bien. Un segundo.